Bueno, darles las gracias por estar aquí. La dinámica se nutre de sus comentarios. O sea, no es que nosotros demos la palabra, fungimos como moderadores, tratamos de que esto se lleve de una manera adecuada, porque si no, todo el mundo hablaría, ¿no? Entonces, las posibilidades que ofrece el café es una opinión con orden. Entonces, el tema es la erótica, ya se hicieron las presentaciones de todos. Vamos a tener como que unas pequeñas referencias, al menos de mi parte, porque, bueno, ustedes no saben, pero nosotros nos turnamos los temas de los cafés. Entonces, hoy me tocó a mí y voy a dar el tema de la erótica y las posibilidades que tiene esto frente a un contexto potosino. El filósofo, si así le podemos llamar, en el que basé yo mi tema, se llama Georges Bataille. Es bueno, muchos de los de aquí ya saben quién es, porque el café pasado también lo basé en su pensamiento, pero Georges Bataille es un pensador francés de los 1950 para acá, ya murió, pero su contextualización acerca de el principio de individuación, la erótica y las posibilidades que tiene el hombre a partir de esto son muy importantes para la cosmovisión occidental de nuestro siglo. ¿Qué más les platico? La erótica tenemos que abordarla con ciertas puntuaciones. La erótica, según Georges Bataille, es cuando el sujeto sufre una ruptura en su principio de individuación. Esto quiere decir que el sujeto deja de ser sí para tratar de asimilar lo que está en su entorno. Esto no quiere decir que sea un proceso directamente de asimilación, sino que es una ruptura con la comprensión de sí para tratar de unirse con lo que está externo. ¿Cómo podemos de comprender esto? Voy a poner un ejemplo. Si uno está tomando un café, y supongamos que esto es una experiencia bastante profunda para todos, la experiencia de tomar café nos obliga, si es una experiencia profunda, a desprendernos de nosotros mismos. Ya no estamos conscientes de si estamos respirando, del aroma, de nada. Ya estamos en un lugar al cual nos puede transportar el café y que no tiene nada que ver con nuestros pensamientos. ¿Sale? O sea, ya no es una experiencia objetiva de un suceso, sino que se transforma en una experiencia sagrada donde dejamos de ser nosotros para ser otra cosa. O sea, así de fácil. La experiencia erótica es eso, es una traspolación de lo que podemos ser nosotros como yo, en Freud, y nos lleva a otro lado, a otro lugar donde no es necesario que lo expresemos objetivamente. Lo pudiéramos hacer posteriormente, pero no es necesario. Entonces, la experiencia erótica ahora tiene otras cosmovisiones, y en lo que a mí respecta, dándoles esta pequeña pauta de que la experiencia erótica no solo tiene que ver con los cuerpos, sino con cualquier apreciación estética, Rodrigo me va a ayudar a tratar de dar una contextualización más del siglo ¿qué? ¿XVIII? El siglo XVIII, en Europa. En Europa, sí. De lo que era el Eros. O sea, teniendo esta pequeña pauta de que Georges Bataille dijo que la erótica no es una experiencia de cuerpos meramente, sino que es una experiencia donde se rompe el principio de individuación y te conviertes en otra cosa. Rodrigo ahorita nos va a dar unas cosmovisiones como que más sujetadas a lo que nosotros creemos, ¿no? Y después, posteriormente, Víctor Hugo nos tratará de contextualizar ya en un contexto totalmente potosino. También me gustaría, algo que se me olvidó, no quiero cortar el hilo, al final de esta introducción me gustaría que cada uno expresara una pregunta en voz alta, y compartirla al respecto de este tema. Por ejemplo, puede ser una pregunta desde la experiencia, que es lo que aclamamos mucho, o desde alguna pregunta de ti mismo hacia los demás, ¿no?
si realmente existe una erótica en el contexto potosino, por qué, así, pueden formular las preguntas. Y al final vamos a ir pasando el que guste, no es de a fuerzas. ¿Puedo comenzar? Muy bien. Como todos sabemos, el fenómeno de lo erótico, bueno, lleva muchísimo tiempo. Yo creo que los primeros registros históricos que se pueden encontrar pues es en Egipto, Mesopotamia y sobre todo, bueno, sabemos que en estas civilizaciones la erótica estaba muy inmiscuida en lo social. Lo veíamos a través del arte, a través de lo divino, a través de del arte, es decir, cómo a través de la sociedad la gente y a través de la relación que había. ¿No compran chocolate? No, sé, sí. ¿No? No. Ya salió. Si quieres, pásale, hay más gente para allá. Perdón. Disculpen eso. Bueno, el chocolate es una afrodisíaco también. Hay muchos registros históricos, incluso registros religiosos en donde mete este fenómeno de lo erótico. Se sabe que Hera, una de las diosas del Olimpo, le dio un conjuro de amor a Zeus para que éste se pudiera enamorar de ella. Así como hay otra diosa, se llama Deyanira, le dio una pócima de amor a su esposo, pues para que en este caso su esposo tuviera más afecto con ella, su esposa. Sin embargo, todas estas concepciones antiguas han ido evolucionando a lo largo de la historia. Para esto quiero citar a un filósofo muy importante, se llama Peter Sloterdijk. Él es un filósofo alemán. Él, a través de su obra, hace una reflexión sobre la historia misma del ser humano y su cultura. Asimismo, él también hace como una reflexión del fenómeno erótico en la historia. Él específicamente toma la época del siglo XVIII en Europa del Occidente. Él habla de que en esta época el erotismo se convierte en algo que él llama la ley de la intersubjetividad. ¿Qué es esta ley de la intersubjetividad? Es aquella que se centra en la fascinación del hombre por el hombre mismo, o el hombre por un objeto o una experiencia. Quizás ya estaríamos hablando pues de un fetiche o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es esto a lo que él llama una magia intersubjetiva? Bueno, este tipo de teoría erótica del siglo XVIII se fundamenta en un mito que, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben. Es el mito de la complementariedad. Es aquel en el que, bueno, había unos seres en el Olimpo que se llamaban andróginos, y que estos son Zeus los divide y, bueno, los lanza al mundo de tal forma de que, bueno, el hombre de ahora pues vive siempre encontrando a su otra mitad. Entonces, desde este punto de vista del mito de Platón, de los andróginos, surgen dos tipos de eros. Uno de ellos es el eros que tiene el ser humano como la finalidad de encontrar su otra mitad. El otro tipo de eros es un eros secundario, y es el eros más que nada sexual. Es un eros genitalizado. Sloterdijk ve este eros como el eros en el cual yo elimino la angustia. Es esta angustia que me genera el hecho de que yo no encuentre mi otra mitad en el mundo. Entonces, bueno, esta teoría del eros del siglo XVIII, Sloterdijk la denomina como la historia de la fascinación del mutualismo. ¿Qué es esto del mutualismo? Es un concepto muy extraño y a la vez, bueno, a mí se me hace muy importante. ¿Y por qué es esto? Porque tiene dos connotaciones. Una es sociológica y otra es biológica. El mutualismo en sociología significa el deseo que tiene el ser humano por interrelacionarse con otro ser humano, sea en un caso social o sea en un caso pues más erótico, digamos. En el caso biológico, el mutualismo se refiere a cómo los animales, humanos, plantas,
requieren de vivir en una sociedad de tal forma de que se forme un ecosistema que les haga, bueno, que ellos puedan vivir y asimismo dar vida. ¿Qué sucede con esta teoría? Bueno, Sloterdijk la llama la teoría de la erotomagia. Esta teoría de la erotomagia tiene distintos argumentos en los que se basa. Uno de ellos es que siempre en toda sociedad existe una función de campo, de público, de fuerzas. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que en una sociedad siempre hay una interrelación de fuerzas entre los humanos. ¿Y cómo es que se da esta interrelación de fuerzas? Bueno, Sloterdijk menciona que existe algo que la gente del siglo XVIII pensaba que un ser humano dentro de sí mismo tenía algo que él llamaba los ocupadores extrahumanos. ¿Y qué es esto? Los ocupadores extrahumanos es esa fuerza magnética que tiene el ser humano y con la cual ya sea se rechaza con otro ser humano o por el otro lado lo atrae a sí mismo. Entonces aquí estamos hablando de cómo la fuerza erótica se podía transmitir a través de esta fuerza magnética. Y bueno, es así como nace la teoría de la erotomagia. Esta erotomagia incluso se utilizaba como una terapia que incluso podía curar enfermedades. De hecho se conocen muchísimos tipos de desarrollos o métodos que se seguían de forma que la gente pudiera curar sus enfermedades a través de esta fuerza del eros. Existe un autor, se llama Mesmer. Él a sí mismo se consideraba como un científico, sin embargo la comunidad tanto religiosa como científica pues lo veía como un farsante y un hereje. Quizás a Mesmer lo podríamos considerar como uno de los filósofos de la erótica. Él hace un libro en el año de 1766 que es en esta misma época, es como un poquito antes de la Revolución de Francia. Él hace un libro, se titula Sobre el influjo de los planetas, 1766. Él en este libro recopila todos estos métodos que se seguían para curar las enfermedades de la gente con ayuda de esta fuerza del eros. De hecho hay una sobre cómo la gente se ponía alrededor de un árbol y se ponía como una especie de cubetas de aluminio. Se supone que la fuerza magnética del árbol le daba a esta gente pues como que esa fuerza del eros que a sí mismo pues les quitaba sus enfermedades y males. Lo que hacía Mesmer también era hacer un tipo de hipnosis en el cual pues igual su fin último era el de curar las enfermedades de la gente con el eros o con el amor, ¿no? Pero ¿qué es esto? Finalmente esto del magnetismo. Existe un jesuita y científico desde el siglo XVI, se llama Atanasio Kircher. Kircher nos habla de que el magnetismo es aquello que está en el mundo, aquello que está en el cosmos. Es toda esa fuerza que tienen los animales, las plantas, los humanos. Y pues esta fuerza es lo que finalmente hace que ellos se puedan interrelacionar entre ellos mismos. Aquí me vienen unas dudas. Decíamos que en las civilizaciones antiguas en lo erótico estaba mucho la cuestión de la cultura. Lo que yo digo, ¿dónde está esa línea que separa tanto lo cultural como lo instintivo de lo erótico? Es decir, como un suceso que a mí quizás se me hace pues muy erótico, me viene a través de la ideología que yo tengo, a través del contexto en el que yo vivo, o quizás es algo instintivo, es decir, simplemente es algo biológico. Otra de ellas sería, ¿solo los seres humanos tienen esta óptica del eros? O también, como lo dice Mesmer y Kircher, igual y también los animales y las plantas. La fuerza del erotismo incluso también, decían, en el siglo XVIII se puede transmitir a través del lenguaje. Cómo yo a través de la palabra puedo expulsar una cierta fuerza erótica.
hay un filósofo que se llama Fichte. Fichte hacía discursos a gente, como el que yo les hago ahora, pero él lo que hacía a través de sus discursos era motivar a la gente de tal forma que la fuerza erótica que él tenía en su discurso pues pudiera, no sé, quizás motivar a la gente a que fuera más feliz o a que se curara de sus enfermedades o de sus males, ¿no? A mí se me hace muy curioso esto de que el eros se pueda transmitir a través de la palabra, es decir, actualmente decimos, es que me habla bonito y pues a mí me gusta, ¿no? Pero yo creo que esto lo podemos ver desde una raíz más religiosa incluso. El catolicismo nos dice que nos imparte la necesidad de estar en unión con la gente, es decir, como el catolicismo nos dice a través de la Biblia, quiero que ustedes estén juntos, quiero que ustedes se quieran, es decir, se puede a través de una religión o de lo divino dar a conocer una cierta fuerza erótica. ¿Qué relación hay entre lo divino y lo erótico? Quizás hay una o quizás no la hay, eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, todos estos sucesos que ya les di a conocer un poco, pues yo creo que estaría bien que los tomáramos en cuenta hoy en este café filosófico. Y bueno, pues ya para aterrizar más el tema, ¿en dónde yace el erotismo y en dónde yace el ejercicio de este erotismo ahorita, es decir, en la actualidad y en el contexto en el que ahorita estamos, es decir, en esta ciudad, en San Luis, pues bueno, que finalmente es el tema de hoy. Bueno, fue un contexto histórico de mi parte, espero que no haya sido muy largo, pero bueno, ahora le doy aquí la palabra a Víctor y nos va a dar otras pautas del tema. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia del erótico en San Luis Potosí. Son aproximaciones realmente, ojalá que tenga empatía, pero lo genial sería que no, para hacer un poco de cuestionamiento acerca de todo lo que hay. Les voy a leer, si me permiten, es un poco más lírico en el asunto. Cuando se planteó el tema de este filocafé, recurrí a un amigo arquitecto y le cuestioné acerca de la carga erótica que pudiese tener la arquitectura potosina. Con asombro me dijo que nunca se hubiese planteado tal cosa. Y esa función, y eso me brincó, ¿no? Y dije, esa es una función del filósofo, cuestionar cosas que nunca pasarían por tu mente. ¿Cómo se puede pasar por alto este elemento, este arquitecto? Dije, dentro de su disciplina y su quehacer, ¿no? Pasar por algo que en la arquitectura potosina no hubiese un elemento con carga erótica, se me hizo algo que pues qué carajos estudió. Por lo tanto, di una caminata en el centro de la ciudad, misma que engalana esta cafetería, y lejos de su historia y su arquitectura, descubrí, gracias a un amigo también filósofo llamado Juan Antonio Moreno Tapia, que radica en las costumbres, y en las costumbres el erotismo se permea una carga dicotómica del erotismo, cargada dos veces, ¿no? Como si fuese una moral que fluye. No puedo pasar por alto también con lo que comentamos con lo divino, pero a mí me hace más el cuestionamiento de un emblema y simbolismo cristiano católico dentro de la historia también y las costumbres que rige la ciudadanía en los corredores de vida de nuestra ciudad, de nuestra cotidianidad, misma que no comparto, sin embargo misma que existe y que existe como tal, no podemos dejarla pasar. O sea, para cuestionarnos del erotismo en San Luis Potosí no hay que dejar pasar también lo divino y más el contexto religioso en el que se sembró la ciudad. El erotismo del que hablo contiene varios aspectos: la creatividad, la imaginación, el movimiento, las miradas, la respiración, el tabú, la exaltación, el devenir, la espera, la mansedumbre, el roce apenas identificado de los dedos, los espasmos del tiempo, el goce, el placer mundano, el placer estratégico y analizado, contemplación de lo estético, de lo paradigmático, el éxtasis, el secreto que anhela salir de las bocas, aquellos secretos que parece erótico, ¿no? Que uno los guarde,
el lenguaje no aprendido en la moral, la perturbación. Los potosinos en las zonas rurales, aquellos que se encuentran a 1 hora, 2 horas de camino de esta capital, hasta aquellos que viven a unas 8 horas, Tamazunchale, por ejemplo, en la zona huasteca, apenas se saludan de las manos, apenas sus dedos tocan los tuyos, ¿no? Así. Cuando se juntan en grupos, se separan en géneros. Los hombres, mujeres y homosexuales apenas conviven ya en un grupo. Dentro de su propio género se sublima la intención de acercarse un grupo con otro, entre los demás, pero queda coartado cuando la intención se consume en un hecho, cuando ya hombre, mujer y homosexual se juntan, ya conviven, ya no hay una especie de excitación, ¿no? Ya no hay algo que te invite a pensar en lo erótico. Ya no hay secreto, ya no hay carga, pues fue liberada. Por otro lado, los rebozos en las mujeres del pueblo son otro elemento erótico que puedo reflexionar. Aquí en México, a pesar del machismo operante, no se compara con los hijab ni chador islámico, ¿no? Estos que se ponen las mujeres para taparse el rostro. Aquí las mujeres se cubren con un rebozo, y tal vez puede ser de Santa María, tal vez no, que podría tipificar el erotismo después de la conquista española. Otro aspecto que encontré fue el usted. Usted encubre toda una serie de muros de contexto y valores de tradición. Oiga, mande, dígame, permítame. Se aproxima un encuentro de personas apenas conocidas. Se apaga de nueva cuenta cuando el humano o humana contemporáneo explica e invita, llámame de tú, no de usted. Ahí ya se cuartó. Cuando no se conoce hay una excitación ese encuentro, ¿no? ¿De quién será, no? Yo me puedo acercar, por ejemplo, a ustedes dos y llamarlos de usted. Y hay una especie de erotismo en el sentido de que no los conozco. Pero cuando ya se acerca, cuando ya está el link, habría que encontrar otro nuevo simbolismo de erotismo. La edad es otro símbolo que encuentro en San Luis Potosí, símbolo de experiencia. Es otro sector erótico apenas conocido. Un hombre o una mujer de edad lleva en su figura y forma una serie de experiencias que encubren el deseo de conocer de los jóvenes aprendices. Y por último encuentro un rasgo interesante en la ciudad, que es la zona roja de la ciudad, el eje vial, zona de prostitución y drogadicción. Pero curiosamente no es que sea la zona de prostitución y drogadicción. El efecto dicotómico que yo encuentro, y curiosamente está a unos pasos, es la Procuraduría del Estado. Entonces digo, símbolo del orden y ley aplicada en la ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, la Procuraduría, obvio que vas a ver que a unas cuantas cuadras tiene casas de prostitución. Entonces, esta paradoja de contemplación, tal vez venida de corrupción, no sabemos, ¿verdad? Pero al fin, un permiso operante a la más vieja de las profesiones. Denota una carga bastante pesada de erotismo, el permitirle a la prostitución y drogadicción ser su eterno vecino. Entonces, ya que estábamos empezando con el café y que aquí nuestro amigo Nacho va a partir desde Georges Bataille, ya partió, ahora va a complementar, me gustaría que si gustasen compartir una pregunta en voz alta a sus compañeros en esta sesión. Bueno, empezaría con ver la portada de ese libro de Bataille. ¿La traen por ahí el libro? El libro lo tenemos en digital, señor, y no trae portada. En ese libro aparece un personaje, ¿verdad? Y ese personaje, pues, si lo analizamos, ¿qué malo que no lo trajiste? Sí, es que íbamos a traer el cañón, pero como no sabemos en qué sala nos íbamos a meter. No, perdón, discúlpeme, pero sucede que estoy haciendo un análisis sobre ese tema, porque, aunque no lo crean, les voy a platicar una anécdota. Recordaron ustedes que el lunes estuvieron hablando sobre ese tema y sobre ese libro. Claro. Sí. Entonces mi amigo Willy y nos dijeron que ese libro era escaso y que era caro. Entonces resulta que ese día nos fuimos. Lo buscaron. Él es... No lo buscamos. Él es obsesivo comprador de libros. ¿Verdad? Él compra y ve que no quiere leer. Bueno, le gusta comprar libros para acabar pronto. Bueno. Entonces yo traía la bicicleta y entonces con la bicicleta fui caminando y
y llegamos ahí al jardín sagrado de Dios. Ah, pero usted menciona el libro de la pura felicidad, ¿no? De George Bataille. No, de Bataille, no, de erótica. Ah, de la erótica de Bataille. Erótica. Entonces llegando ahí, está un librero exponiendo libros en el suelo, que por cierto es amigo, es escritor, es poeta, no sé si ustedes lo conozcan, se llama Ginio. Todos los días se ha dedicado a la cosa de los libros. Y ahí encontramos el libro. Entonces Willy lo vio, Willy tiene ojos de brujo. No sé. ¿Lo vio? ¿Cuánto? Ah, dame 50, pero no, te voy a dar 30. Bueno, total, te doy 25 pesos. El libro este. Y entonces lo estuvimos analizando recientemente, estuvimos leyendo sobre ese libro, ¿verdad? Y entonces vimos la portada en donde aparece esa imagen que está ahí, en un éxtasis. Bueno, ¿y a ti qué impresión te da? No sé si ustedes lo vieron eso o no. Pues entonces ya sabes, bueno, que siga platicando porque es una cosa que yo vi y que me gustaría que ustedes vieran para constatar. En la portada. En la portada de ese libro. Nos hace falta. Bueno, para poder entonces habla por ahí, es una virgen, como una dolorosa. Está con una expresión así de dolor y hermano. No, ¿y a ti qué te parece, no? Parece que está en un orgasmo. Hay que comentarles. ¿Sí? O sea, la interpretación. O sea, cada quien, alguien que es muy religioso y demás, ¿no? Pues es la santidad de la Virgen y el sufrimiento y demás. Y otro, hablando de erótica, caray, no, pues es un orgasmo, está en pleno proceso de orgasmo, ¿verdad? Eso es muy interesante. Ahora, ese tema que tú acabas de hablar es un tema interesante, pero yo pienso que la cuestión de la historia del occidentalismo, desde el tiempo de los griegos, en los que manejaban aspectos muy importantes, muy amplios sobre ese tema, ¿no? Que posteriormente ya cuando vino la fundación de la Iglesia Católica, en el año 235 por ahí, no tengo fechas, entonces empezaron a hacer una serie de formación, ¿verdad? Y ahí castraron, y la cuestión de la erótica era totalmente un pecado, pero terrible. Y eso ha traído durante 700 años, o serían 200, bueno, no más, 1000 y tantos años, se manejó eso desde un punto de vista muy cerrado, que está actual todavía. Y que inclusive lo manejan como pecado. Como pecado. Y quiero decirles a ustedes que la cuestión erótica es lo más hermoso que existe. ¿Sí? Es lo más hermoso en su concepto real, ¿verdad? Es lo más bello que hay. Inclusive por ahí un escritor, en este momento no me acuerdo cómo se llama, habla de que desde los mandamientos deberían de poner que la cuestión del sexo y ese tipo de la acción erótica no es pecado en absoluto. Entonces, todas esas costumbres y todo eso que ha venido a dar, sobre todo gente muy conservadora y que está muy metida dentro del campo de la religión, olvídate que hablas de esos temas. Es tabú, ¿verdad? Y entonces, eso no es más que para mí, dentro de las sociedades de la sociedad potosina y qué sé yo, no es más que consecuencia de ese oscurantismo que todavía está vigente. Entonces, para mí, todavía vivimos gran parte de la existencia que tenemos entre un oscurantismo y una ignorancia total. Porque para mí, insisto en decirles que la cuestión erótica es lo más hermoso que hay. ¿Entiendes? Es lo más bello que hay, ¿verdad? Y dentro de un contexto natural y llevado, la gente que está liberada de ese tipo de cadenas, yo hablo de cadenas, entonces pues ve las cosas desde un aspecto totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, pues habría que ver, yo pienso que ahí está el fondo del asunto de la cuestión. Claro, incluso también se dice, bueno, que quizás lo erótico nace incluso de lo divino mismo, ¿no? Pero para aclararnos estas dudas, bueno, sí me gustaría que entre todos, pues, diéramos algunas dudas, es decir, algo que ustedes quieran comentar sobre el tema, pero que sea, bueno, pues, en forma de duda, claro. No sé quién gusta iniciar, si desde aquí iniciamos acá o si desde acá. Yo.
A mí es que bueno, la introducción en lo personal se me hizo algo como que discontinua, ¿no? Tratamos de dar demasiada información y tal vez no fue la manera más adecuada de transmitirla. A mí me gustaría partir con 4 preguntas, simbólicamente, como para tratar de entrar en el tema, ¿no? Yo traté de decir que el erótico no solamente se cierra a lo de cuerpo y cuerpo, ¿no? O sea, hay otro tipo de erotismo que puede ser experimentado por el hombre. Dicho esto, en un contexto potosino, ¿qué tanto tendrá que ver lo cultural o influir lo cultural en la erótica? ¿Y qué tanto tendrá que influir lo biológico? O sea, como un aspecto necesario del hombre, transmitir de cuerpo a cuerpo la erótica. ¿Y qué tanto tendrá que ver la cultura potosina como un aspecto determinativo dentro de las posibilidades eróticas de los personajes que tienen alguna experiencia, ¿no? ¿Qué tanto la erótica se puede expresar con el lenguaje y qué tanto es necesario que el individuo exprese esa erótica? La erótica es asequible por la experiencia, o sea, siguiendo esto del lenguaje, o por qué otro medio. Y erótica en San Luis, ¿a qué estamos acostumbrados o qué parámetros tenemos eróticos dentro de lo que hemos dicho como posibles para experimentar? Yo les ofrezco estas 4 preguntas y sí les ofrezco una disculpa por la introducción porque parece ser que ofrecimos demasiada información y no hubo un orden adecuado. Aparte de las disculpas, ¿quién más tenía una pregunta por ahí? ¿Ninguno de ustedes? Que ya es que les pedimos una pregunta, no sé, ninguno comparte una pregunta, una duda, algo que quieran compartir a los demás en cuestión de pregunta y ya después entramos en forma. Bueno, pues viéndolo así más desde la perspectiva física, ya bien diría Freud, ¿qué tan, ahora sí, traumados están los niños potosinos? O sea, culturalmente hablando, ¿qué es lo que genera que un niño potosino actúe como actúa en su adultez? Hablando pues así desde la erótica, desde la influencia que tienen desde pequeños hasta su mayor grado de experiencia. ¿Gusta alguien aproximarse o empezamos? Yo quisiera hacer también otra pregunta, partiendo de lo que también decía Nacho, y basado en lo que dice George Bataille acerca de la erótica como dejar de ser para unirse a lo externo. También pensaría eso, ¿no? Que tanto la cultura potosina permite ese dejar de ser, ¿no? Es decir, la cultura potosina me parece que es en buena medida una especie de concha que no nos deja, o la que no queremos abandonar para dejar de ser y unirnos a otra cosa, a otro momento, a otra situación, ¿no? Que como bien decía Nacho, ¿no? Que tiene otro nombre que no sabemos qué es, ¿no? Pero que significaría abandonarnos, es decir, perder nuestras defensas para ser otros, ¿no? Otra cosa. Exacto. Y que tanto nuestra propia cultura que hemos forjado como potosinos no nos permite hacer eso, ¿no? Ya. Gracias, Toño. ¿Señor? Bueno, yo tengo una respuesta aquí para... ¿Cómo te llamas? Noemí. ¿Perdón? Noemí. ¿Noemí? Ah, mira Noemí. Les voy a poner un ejemplo que yo viví, muy sencillo, para no echarme un rollo muy grande. Resulta que un vecino me regaló en un tubito de plástico de ese negro con tierrita una palmera, pero era la pura hojita. Me la regaló un invierno, me regaló 2. Entonces resulta que yo no era relacionado, a mí no me gustaban lo de las plantas y demás, ahora me he vuelto, no sé. Entonces esas 2 plantitas, una de ellas en una maceta grande, le puse abajo arena, sin ser yo conocedor de eso, le puse arena, le puse grava, le puse arena, le puse tierra, y puse la plantita ahí, ¿verdad? Y la otra, siendo idénticas, la puse en otra maceta más chiquita, no con esas cosas que tenía. Y vamos a ver que con el tiempo, ahorita en este momento, la planta que fue sembrada así, yo siendo ignorante de las cuestiones esas, no creo que soy experto en eso,
a lo bestial. Yo sembré una macetota así grandota y demás. Vieras la hermosísima que está la palmera, que la sembré así con lo que estoy diciendo. Y vieras las condiciones de la otra palmera, aunque yo la riego igual, porque la riego cada 3 días. Entonces, por ejemplo, los niños, si tú los educas, o si nosotros los educamos con esa serie de tabúes y el pecado y todo eso, y que no te agarres ahí porque, pues, y qué sé yo, ese niño toda la vida lo va a tener, aunque después lea y demás, eso nunca nos vamos a zafar de eso, ¿entiendes? Entonces quiere decir que los que ya estamos no tenemos remedio. Lo que tenemos que ver es en las generaciones nuevas, en las que se tiene que sembrar, en la cultura, en las que tiene que sembrar con tierra adecuada, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, los chinos que ahorita están triunfando y los orientales que están triunfando, ¿por qué triunfan? Pues porque desde niños los educan adecuadamente, los ponen a trabajar y qué sé yo. Y en cambio aquí, ¿qué pasa? Pues que la gente no gana lo suficiente siquiera para alimentarlos, menos para qué sé yo. Entonces, nosotros tenemos un pueblo, una ciudad, hablamos de San Luis, pero yo hablaré de todos, una diferencia muy grande. Entonces, nosotros somos producto de lo que hicieron de nosotros. Eso lo maneja un filósofo. Otro agregó después, y nosotros somos lo que nosotros quisimos ser después de eso. ¿Sí? O sea que todos somos producto. Por ejemplo, yo noto que les preguntan a ustedes y nadie contesta sobre ese tema. Es un tema muy, caray, pues está medio picoso, ¿verdad? No, la realidad es que estamos muy arraigados a las enseñanzas que tuvimos desde niños. Y esas no las podemos zafar. Bueno, es que, mi pregunta es en cuestión más personal. Bueno, yo provengo de una familia católica de extrema derecha. Fui educada con pues ahora sí que muy rígidamente. Nunca me dieron pues la libertad de opinar de absolutamente nada, muchísimo menos de preguntar. Pues ya con el tiempo, yo misma, me acercaba a otras cuestiones, a libros. Y yo sí, al menos yo logré romper ese paradigma en mi familia y me hice de una familia de extrema derecha, una persona casi que liberal de izquierda y en mucho difiero con mis padres, con mis tías. Hablar de religión y política en mi casa es una guerra, es una atrocidad y pues no sé, por eso lo pregunto, porque conmigo esa educación que te dan pues de niña muy rígida rompe la regla. O sea, yo no sigo el patrón que a mí me enseñaron. Yo voy totalmente diferente, a lo mejor todavía con una que otra atadura, porque digo, si estás constantemente diciéndole a un niño que no lo hagas, pues algo se te tiene que quedar. Pero yo rompí ese paradigma. Yo no creo que, por ejemplo, hablar de sexo así sea algo muy fuerte, es algo natural, digo. Creo que venimos a veces con la idea ya preformada de que, ¿saben qué? Hablar de sexo es porque es un pervertido o tienes ganas. O sea, la verdad, no es por nada, pero las mujeres mexicanas se convierten en frígidas, en personas que no sienten nada, o sea, que no saben expresar cuando han llegado a un nivel de excitación y que las hagan felices. O sea, porque al final de cuentas creo que todavía vivimos una cultura en extremo machista, en donde el hombre puede sentir lo que se le hinche la gana y una mujer es así de, sí, tú estás como para complacerme a mí, lávame los platos y otra vez, siendo un poco más radical. Pero creo que es precisamente a través de esa educación, principalmente en San Luis Potosí, que somos bien doble moralistas, ya como bien lo comentaba Víctor, que está pues la Procuraduría casi al lado de las prostitutas y las iglesias de enfrente y ahí un rollo medio complejo. Yo creo que tiene que ver mucho con esta hipocresía de forma de vida que tenemos nosotros los potosinos, que decimos, ay no, yo no, perdóname señor, perdóname, y por detrás ahí bailando el diablo y sacando los cuernos. Entonces, y que nos prohibimos precisamente de eso, de esas cosas tan naturales como lo es el sexo, porque digo, finalmente, nosotros bien sabemos por qué siguen al lado de la Procuraduría, porque los grandes líderes son clientes, y no solo hablo, y ahora sí que
con perdón de la herejía y todo lo que se me acusa aquí, pues los grandes líderes eclesiásticos, no eclesiásticos, gubernamentales, pues son clientes frecuentes del círculo rojo de amistades. Entonces, ¿para qué nos hacemos tontos? Mientras tienen, bueno, es la tradición típica de la familia mexicana, o sea, la catedral y la capillita. Entonces, creo que sí tiene que ver con un atraso cultural bien denso, 100 años de atraso cultural mínimo en cuestión respecto a Europa, sí tenemos socialmente hablando. Muchas gracias. Y bueno, perdón, iba José. José y después Olivia. Sí. ¿Pero no ibas a hablar tú? Bueno, sí, se me ocurría algo, o sea, dentro de lo paradigmático, yo creo que en las 4 preguntas que yo lancé al principio, Noemí hizo como que en un comentario muy específico en qué tiene que ver tanto lo cultural con lo biológico, ¿no? Me imagino que, no sé, o sea, con reservas a equivocarme, ¿no? Pero hay inquietudes biológicas que despiertan como que una ruptura dentro de las enseñanzas culturales, ¿no? O bueno, no sé si fue así, o que tú te sacaras de onda porque se le enseñó a la mujer a vivir así, ¿no? Tú dices que provienes de un grupo bastante estricto. Imagínate, puse. Bueno, sí, algo así me imaginé. Pero, ¿qué despierta en ti esta ruptura? O sea, era mi pregunta muy puntual, perdón, que he interrumpido. Sí. A mí sí me era importante tratar de reflexionar qué es lo que provoca esta ruptura. ¿Saben qué? Ok, a mí me han enseñado a vivir así toda la vida y por alguna extraña razón que todavía no quedó muy en clara, yo rompo con esto y empiezo a tener otros horizontes, ¿no? Entonces, a mí se me era importante también tratar de definir eso, ¿no? ¿Qué es lo que rompe con esta tradición familiar y cultural que me permite a mí encontrar nuevas posibilidades? O sea, no me tienes que responder ni mucho menos, perdón. Sí, no. Pero Pero sí te quiero contestar las dos que... Dale. Sí. Primero. José, ¿verdad? José, Olivia y después... Bueno, mira, No, compañera, yo te voy a decir una permíteme. cosa. Señor José. Claro. Disculpe. Disculpe. Yo quisiera apuntar sobre, así brevemente, y luego si me permite pues extender un poco más ya con tu participación, lo de la ruptura o el erotismo entre lo biológico y lo cultural, lo erótico como cercano a lo divino y lo erótico en relación a lo potosino, ¿no? ¿Dónde podemos percibir espacialmente, dónde se significan o en prácticas o costumbres, todo eso, ¿no? Bueno, cuando yo era niño yo descubrí, decía, que mandaba la familia, ¿no? Cuando yo era niño descubrí una revista que tenía mi papá, pues para adultos, ¿no? Y bueno, yo me centré obviamente en los datos culturales que venían ahí en la revista. Obviamente. Lo demás Como todo. Lo aprecias. Pero bueno, pero son dos datos que no se me van a olvidar nunca. Uno era de las gatitas que supuestamente tienden a comerse a sus crías y tienen una descalcificación. Bueno, ese dato no va para este taller, para este café. Pero había otro que decía que los hombres tienden a mirar a las mujeres con senos voluptuosos por una cuestión instintiva, porque supuestamente desde los tiempos primitivos el hombre buscaba mujeres de senos grandes porque eso les aseguraba, eso significaba que eran capaces de amamantar más a los hijos y había más posibilidades de que sobrevivieran los hijos. Eso es desde lo erótico, desde lo biológico. Obviamente pues las mujeres tal vez no estén tan de acuerdo porque pues obviamente si siempre les están viendo los años, pues digamos que cochinos, ¿no? Que pervertidos, ¿no? Estamos pensando en los niños. Supervivencia de No hay ninguna perversión. Pero es a lo que voy, no. Lo biológico, a mí como hombre, me marcaría que yo hallaría erótico, aparte de este contexto biológico, mirarle los senos a una mujer. Sin embargo, yo creo que lo erótico no tiene que ver con lo biológico, porque bueno, obviamente en mi caso, que tengo una identidad sexogenérica homosexual, pues para nada me atraen los senos de una mujer, ¿no? Entonces,
instintivamente yo tendría que ver los senos de una mujer y recordarme esto atávicamente mis genes y decir, ay, qué atractivos, o qué bonitos, o qué exuberantes, ¿no? Pero sin embargo no, porque para mí unos senos de una mujer, ya sean frondosos o no, no me son atractivos, ¿me explico? Yo ya he configurado un modelo estético, erótico de lo que me es atractivo, ¿no? Y evidentemente pues ahí no entran los senos, ¿no? De cualquier tipo de mujer, ¿no? Entonces yo creo que no tiene que ver con lo biológico, sino con la construcción cultural, contextual, histórica que se hace de él, ¿no? En relación con lo erótico aproximándose a lo divino, a lo místico, me cuesta un poquito de trabajo encauzarlo, porque bueno, ustedes saben que yo soy ateo y yo no considero la existencia de los dioses como algo objetivo, ni mucho menos, sino que lo veo como representaciones humanas. Sin embargo, en el neopaganismo es muy válido esta idea de incursionar en lo sexual dentro de lo mágico, dentro de lo religioso, ¿no? Exacto, dentro del rito está permitido, en el caso de la rama que yo estoy más inmiscuido, que es la Wicca, está permitido el contacto, bueno, si es en grupo el contacto sexual, y si es en solitario, pues la masturbación o la autoexploración o ese tipo de cosas, pero inserto dentro del rito, ¿no? Obviamente a mí desde mi perspectiva no es que me esté uniendo ni al dios ni a la diosa como sería en estricto sentido, sino una manifestación más de la sexualidad, ¿vale? O sea, más algo social que divino, es como un rito, ¿no? Exactamente, pero en mi caso personal no es que me esté uniendo con el dios y con el universo, que para muchos wiccanos sí lo es, ¿no? Para mí es más bien como una manifestación de mi psique, digamos, personal, subjetiva, material, tangible, más que propiamente estar en contacto con el universo, ¿no? Y la otra sería en el contexto potosino, bueno, no sé, me imagino que sí, obviamente en el caso de la sociedad heterosexista, pues yo supongo que todavía sí hay esta doble moral y este machismo y esta doble vida, y yo estoy consciente de que es probable que así suceda. Sin embargo, en el contexto homoerótico hay una mayor visibilidad, hay una mucha mayor libertad para las prácticas, para las costumbres, para las muestras de expresión, que tienen que ver con lo erótico, ¿no? Desde el mismo Salvador Novo, ¿no? Que se iba a la Alameda y ya con la mirada, pues veía, ¿no? Que se iba a los chacalones, algo así, ¿no? Ajá, que tiene que ver con esto, ¿no? Con las miradas. O bien con ciertos signos o ciertas marcas que nosotros mismos entre la comunidad, por decirlo así, nos identificamos, ¿no? Que la pulserita del arco iris, ¿no? Que cualquier detallito que nos identifica como parte de, y eso nos lleva a identificarnos, ¿no? Y otra cuestión es los sitios bien específicos donde además de lo genital está presente todo esto del yo me salgo de mí mismo, vivo una experiencia donde no soy yo, y estos son los famosos cuartos oscuros. No sé si para heteros haya aquí en San Luis, pero en el mundo gay, afortunadamente, bueno, me han contado. Hay varios cuartos oscuros que son sitios para encuentros entre varones. Y ahí, o sea, es la oscuridad, ahí, o sea, tú no ves al que está al lado tuyo, ya no eres tú, es el cuerpo del otro, estás en contacto con el otro y te pierdes, no dejas de ser un trabajador, dejas de ser un empleado, dejas de ser un hijo, o sea, te vuelves un ente en la búsqueda del placer, ¿no? De lo erótico, ¿no? Entonces es bien interesante esto, ¿no? Es ahí donde yo lo encontraría, ¿no? Esto de la ruptura del yo, dejo de ser yo y me fundo en una especie de narcisismo colectivo, ¿no? Con los demás. Oye, José, sin embargo, bueno, creo que en tu experiencia has dicho que bueno, en tu caso, no sé si el erotismo homoerótico haya sido instintivo o algo fabricado a partir, pues, de la comunidad gay, ¿no? No sé qué digas tú, o sea, no, es totalmente es algo construido. instintivo. Hay, por supuesto, hay las corrientes dentro de la misma comunidad que hablan de lo esencialista, ¿no? Así nacimos, es nuestra condición. Son posturas de la agenda radical gay para posicionarse socialmente. Yo particularmente soy de la idea de que la identidad homoerótica se construye, ¿no? Se inventa, se resignifica constantemente, ¿no? Entonces, ¿y la heterosexual es instintiva entonces? No, tampoco, al contrario, también creo que es. Pero a lo que voy es, por ejemplo, ese dato que yo te decía, o sea, no te lo van a decir ni tus papás, ni te lo van a decir tus amigos. Lo vas a descubrir como dato científico en una revista, ¿me explico?
¿Me explico? O sea, no es algo que culturalmente se te esté imponiendo. O sea, tu papá te va a decir, ya le estás viendo las nalgas, es un hijo, ¿no? Pero por la construcción machista del cuerpo de la mujer como objeto de deseo, ¿no? Ajá. A eso voy. Es algo, igual pasa con el homosexual, o sea, uno va definiendo ciertos rasgos de lo masculino que se antojan o que son deseables, ¿no? Es decir, yo lo comentaba en los posts, claro, ¿no? Las espaldas anchas, no sé, o bello, corporado, ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque ya hay una significación grupal, ¿no? Dentro del colectivo, ¿no? Eso era importante dentro de lo que acabas de decir, porque al principio tenemos esta discusión, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver lo místico, lo que no se ve, o lo que no se puede decir? Entonces, no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, no es que se vaya a hacer ni mucho menos, pero como un imaginario, tratar de ver qué pasaría si metes, no sé, a 5 chavos, a 5 chavas en un cuarto totalmente oscuro, ¿no? Y, no sé, déjase por ahí cheves, o no sé, algo que despierte otras dinámicas que estar así todo el mundo en su rincón, y ver qué pasa, ¿no? O sea, tratando de descubrir esto, porque si no es biológico la heterosexualidad o la homosexualidad, entonces la dinámica que podríamos proponer sería esa, ¿no? Saben que ahí están las posibilidades, no tienen oscuridad, no tienen luz que los pueda distraer, dense, ¿no? Inhibición. ¿Qué pasaría? No, o sea, yo creo que es la anulación de la inhibición, ¿no? Claro. O sea, entonces habría que ver qué pasa, quién es heterosexual, quién es bisexual, quién es, no sé, y las posibilidades que eso nos ofrecería. Y Sí, ya de personas conscientes, perdón. Sí, ahí lo que pasa es que en este tipo de ambientes incluso hay una etiqueta dentro de la terminología gay que es el HSH. El HSH es el hombre que tiene sexo con hombres y ahí no importa la identidad. Es decir, porque puede ir tanto el sacerdote, puede ir el hombre casado, sí, efectivamente puede estar padre e hijo cogiendo sin saber, sin saber y estar ¿Teniendo ahí. relaciones sexuales? Por supuesto, manteniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque efectivamente se invisibiliza, todo se pierde, todas las identidades, todas las subjetividades se pierden por completo. Es ahí. Exacto. O sea, ahí es la extensión del otro cuerpo. Puedo ser tocándome a mí mismo o puedo estar tocando al otro. No importa, ¿no? Entonces ahí se pierde completamente, ¿no? Bueno, depende, ¿verdad? Porque hay unos que sí son completamente oscuros y hay otros que sí hay, pues obviamente, alcohol o los famosos poppers o que te incentivan con bailes, ese tipo de cosas, previo al cuarto oscuro. Me han contado como práctica. No, bueno, también existe una tradición literaria, ¿no? Por ejemplo, el Papa León X y los bailes que hacía con los Borgia, ¿no? Bueno, con las niñas Borgia. Había esta dinámica donde todo el mundo usaba una máscara y la niñita quería mucho con su papá y ahí hace un trueque con la amiga del papá y se acaba haciendo como que una mezcolanza de todo, ¿no? Y ahí todo el mundo, a pesar de que no era un cuarto oscuro, el hecho de traer una máscara les posibilitaba el hecho de poder estar madre, padre y todo esto, ¿no? Entonces, habría que ver qué tanto la erótica de los cuerpos nos remite a una erótica donde la tradición potosina, que está muy marcada como religiosa, se rompe, ¿no? O sea, San Luis Potosí es conocido porque cuando Gabriel estaba en su apogeo, venía aquí por cierto tipo de servicios. Entonces, hasta dónde la cultura tradicionalista potosina marca un paradigma dentro de su niñez, tratando de abordar un poco lo que decía Noemí, y hasta dónde no tiene nada que ver, ¿no? O sea, porque todo el mundo tanto es consciente de las tradiciones como de los tabús y de los paradigmas y de toda esta doble moral. Perdón, iba la señora Olivia y después el señor. Sí. Bueno, la verdad, yo siento y creo que soy muy ignorante en este tema, porque como que estoy muy apegada a los principios de mis abuelos, de mi mamá, que fue una hermosa
hermosa mujer y caray, mi mamá nos contaba que cuando ella se embarazó, ella no sabía por dónde nacían los bebés, hasta ese grado ella era. Entonces ya usted se ha de imaginar cómo nosotros fuimos creciendo. Fuimos puras mujeres y nada más un solo hombre. Entonces, y mi papá era todo lo contrario, mi papá era un hombre coqueto, era demasiado guapísimo, mi padre, ¿verdad? Muy guapo mi papá, o sea, altote y así, con sus bigotes, sus ojos verdes y toda la onda. Entonces ya se deben imaginar ahí las señoras, ¿verdad?, detrás de él, las vecinas, y pobre de mi mamita y pobre de nosotros, porque también sufríamos porque, pues, imagínense, mi papá bien codiciado. El caso es que yo vengo de ahí, ¿verdad?, de esa educación. Cuando yo entro a la carrera de psicología, nosotros vemos clases precisamente de caricias íntimas, ¿verdad? Entonces, haga de cuenta que yo decía, ay, ¿por qué me están dando a mí esas clases? Como que yo, por ejemplo, me llegaba mi mamá y tenía que cerrar la libreta, ¿verdad? Obvio. Entonces, porque ahí nada de tocarse, ni siquiera qué era la regla, así menstrual, nada de eso, ¿verdad? Ella nunca dijo nada. Yo me asusté la vez de mi primer regla, ¿verdad? Me asusté porque mi mamá jamás nos habló de eso. Bueno, total que ya me quiero recordar mucho. El caso es que yo me siento un poquito ignorante en el tema. Yo ahorita veo muchos cambios en la época moderna relacionada precisamente con la intimidad entre personas de un mismo sexo. Yo todavía no me cabe en mi cabeza algunas cosas, como que me falta adaptarme al aprendizaje actual. Yo en lo personal me quité ese prejuicio, ¿verdad?, de no disfrutar la intimidad a través de la psicología, ¿verdad? Y yo, bueno, también creo en Dios. Yo, gracias a Dios, disfruté mucho mi sexualidad, ¿verdad?, al lado de mi esposo. Duramos 28 años de casados. Y yo la verdad fui feliz en la intimidad, ¿verdad? Sí, completamente. Yo no tuve ningún prejuicio, ningún tabú, ninguna nada, absolutamente. Yo lo disfruté muchísimo, muy bien. Tanto que me siento tan tranquila ahorita, ¿verdad?, en esta época en la que me encuentro de relax, de tranquilidad, y que la verdad no siento deseo de tener intimidad, ¿verdad? Me fue muy bien, se puede decir, en la intimidad. Bueno, ahora, en relación a este fenómeno social que se da en el centro, ¿verdad?, con las mujercitas que bueno, son trabajadoras sexuales en lo personal para mí, y me lastima mucho porque la sociedad aquí de San Luis las humilla, las discrimina. O sea, caray, son parte de nosotros y por alguna razón muy profunda su causa las tiene ahí, ¿verdad? No es, siento yo, ¿verdad?, desde la perspectiva de seres humanos, creo yo que no es tan fácil ser prostitutas como todo el mundo lo piensa, ¿verdad? O sea, yo lo hablo en un sentido estrictamente humano, ¿verdad? A mí me lastima verlas. Yo, la verdad, yo volteo, la saludo con mucho respeto, yo la respeto. En una ocasión, una de ellas, me acuerdo yo que fuimos mi esposo y yo a cenar, y una de ellas se sentó cerca de nosotros. Mi esposo estaba leyendo el periódico, pero ella se sentía sola. Entonces yo empecé a platicar con ella, ¿verdad? Y le ofrecí el periódico para que lo viera y todo eso. Y ese diálogo, ese respeto, a ella le inspiró un cierto llanto, lloró, ¿verdad?, por esa atención que yo le tuve, porque previamente la habían tratado mal en mi presencia. Entonces, yo quise levantarle la autoestima, ¿verdad?, y decirle, mira, independientemente de que esto sea mal visto por otras personas, para mí eres un ser extraordinario, ¿verdad? No me interesa a qué te dedicas, eres un ser humano, ¿verdad? Y esto fue, yo desde chica sí fui, o sea, uno no es tonto, la mente y el cerebro capta todo en una visión, así la verdad, al menos a mí me pasaba, yo no sé si a ustedes, pero uno se fija en todo y te lo comes, el cerebro es así tan tremendo, ¿verdad?, que todo tu entorno sabes cómo está y qué es, ¿verdad? O sea, y a veces la misma intuición te da la capacidad de saber de cada persona algo que no quisiera compartir, pero por alguna razón
a mí se me daba esa posibilidad de saberlo y de sentir, y me sigue lastimando hasta la fecha. Ahora, lástima que ojalá podamos evolucionar en este San Luis Potosí, ¿verdad? Ahora, en relación a la intimidad, para mí es algo así como que el órgano más sexy es el cerebro, así de plano, ¿verdad? Para mí, ¿sí? Y bueno, caray, es poderosísimo el cerebro, ¿sí? Y para mí la intimidad es fisiológica y es química. Que si no hay estos componentes, ¿verdad? Y no hay una estrategia que lo complemente, pues la plenitud no se puede dar, ¿verdad? O sea, como que necesita uno ahora sí que tener componentes importantísimos de conocimientos, pero primero liberarse, ¿no? Liberar, esto no se hace, que esto sí se hace, no, liberarse. Y aún así decir y estudiar. La intimidad es química y es fisiología, porque estamos creados para ese tipo de intimidad, ¿verdad? No verlo como algo malo, sino simplemente como parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Algo más que yo quiero decir es lo siguiente. Aquí, si yo hablo de fisiología y de química, estoy hablando que hay mujercitas como hombrecitos que tienen una naturaleza muy fuerte. Esa naturaleza fuerte que les hace hacer tonterías, ¿verdad? Como también hay personas que en lo personal, bendito sea Dios, perdón que lo cites, para quienes no crean en Él, gracias a Él yo soy muy equilibrada y gracias a Él fui muy fiel a mi esposo toda la vida, ¿verdad? Entonces me siento, no saben ustedes, tan satisfecha de mi trayectoria matrimonial, ¿verdad? Tanto así que si Él se llegó a enamorar, ay, pues sabes qué, pues que te vaya bien y ya, así. Nada de que, ay, no, o sea, sí le lloré mucho, pero ya basta, hasta aquí, que sea feliz y punto, ¿verdad? Y hasta aquí es todo mi comentario, ¿no? Relacionado a esto. Yo respeto todo, lo respeto, a José lo admiro porque es hermoso y porque él me está enseñando algo que yo no sabía, ¿sí? Y lo aprecio mucho y lo respeto, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que desde un principio alguna cualidad que hemos comentado aquí es la tolerancia, ¿no? Y no la tolerancia de soportar, de aguantar un peso, sino una tolerancia donde es tan bienvenido mi opinión como la del otro. Entonces, yo creo que aquí la diversidad es lo que proporciona un discurso donde todos nos sentimos a gusto y donde todos aprendemos cosas nuevas. Entonces es muy comprensible el sentimiento de Olivia y bueno, señor. Bueno, yo le daría lo que estamos comentando, que las cuestiones sobre este tema de la erótica, esa es implícita en el ser humano, inclusive en las plantas, en todo lo que es ser vivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los artistas, los que pintan o los que hacen cualquier actividad, están basados en esos aspectos, en el manejo del subconsciente. Por otro lado, yo siento que ese tema del que se habla de las familias potosinas, pues yo lo considero hasta cierto punto simple, porque con lo que expresé anteriormente, en la que hemos recibido una educación en la famosa educación del pecado, ¿verdad? En la que desgraciadamente inclusive pues, cuánta degeneración se ha visto dentro de la misma iglesia. Y precisamente yo a veces pienso que es derivado de que los tienen sobretados allí, ¿verdad? Y se han visto cosas bárbaras. En realidad han puesto en evidencia que el ser humano no deja de serlo. Así sean sacerdotes, así sean lo que sean, ellos tienen sus deseos, sus gustos y los llevan a cabo de una forma a escondidas, y eso ha traído muchas consecuencias. Entonces, hablar del aspecto erótico en los potosinos, pues yo diría que no es más que consecuencia de las enseñanzas que aquí, por ejemplo, aquí la compañera, y ella comenta, pues hay una ignorancia verdaderamente muy grande. Yo felicito
aquí a mi compañera por el hecho de que ella es una intelectual, ¿verdad? Y a ti, por ejemplo, no dejes de leer, no dejes de prepararte. Y estar, por ejemplo, yo con mi familia, voy con mi familia y me reúno con ellos, jamás hablo de estos temas ahí, nunca, porque no me pondría de acuerdo y chocaría. No tiene ningún caso que me ponga a chocar. Yo llevo magníficas y armoniosas relaciones con mi familia, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, contigo o con quien sea puedo tener una discusión o un intercambio de puntos de vista en la que no puedo estar de acuerdo ni uno ni el otro, pero ya cuando hay un entendimiento, bueno, pues esta es tu posición, esta es la mía y nada más. Entonces, en realidad, yo felicito encarecidamente a ustedes, muchachos, que están llevando a cabo todo esto, ¿verdad? Esta es la segunda o tercera vez que vengo yo a un taller que ustedes han manejado. Y en verdad es digno de encomio y yo les deseo mucho éxito para que logren los objetivos que ustedes tienen. No es fácil, es muy difícil, pero sí que busquen apoyos oficiales. Miren, dentro de la universidad no hay humanística, ni hay filosofía. ¿Por qué? Porque es peligroso que la gente piense, es mejor tenerlas ciegas y que no sepa nada, ¿sí? Entonces es muy importante, nosotros, por ejemplo, nosotros estamos interesados en venir a esos talleres, a ese libro de erótica de tal detalle. Pues hay que leerlo y hay que leer 10 libros más para tener un criterio amplio sobre el tema y llegar a una síntesis, ¿sí? No creerse de lo que alguien escribió, ¿verdad? Y entonces ya hablando desde el punto de vista filosófico y de las escuelas filosóficas, ¿verdad? Cuando hay una situación en la que no se llega a una conclusión, pues viene la suspensión del juicio y ya se investiga cómo está la cosa y pues no se llega a aclarar la situación, ¿verdad? Entonces, pues es interesante y me parece un poco oficioso hablar de una conducta de sexualidad potosí, porque esto no es más que consecuencia de la educación que se ha recibido. El día que ya haya una libertad total de conocimiento, de cultura, automáticamente desaparece eso. Y no va a desaparecer porque, les digo, yo en mi familia hoy nos reunimos a veces hasta 10, 15. Yo no puedo aplicar estos temas, ni puedo hablar como estoy hablando ahorita. Yo mejor me callo y respeto lo que piensa. Por ejemplo, tengo un hermano que es protestante y para él la Biblia, ya ves que tenemos por ahí ciertos choquecitos, ¿verdad? De repente, porque a veces él es fanático. Y, no, que la Biblia, bueno, para mí la Biblia no es más que un libro de cuentos infantiles. Eso es mi país. Y en realidad sí es, ¿verdad? Bueno, para mí, con todo respeto para el que crea y lea y crea todo eso es algo antiquísimo y ya está totalmente fuera de la racionalidad y demás, para mí. Con respeto para si alguno de ustedes maneja ese tema, y ese es precisamente el detalle, ¿verdad? Respetar al otro. No, de repente a veces medio se pica uno, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que mantenerse alerta, hay que prepararse, hay que leer, hay que seguir lo que es el concepto para poder dar opiniones y uno manejar su propia filosofía. Todo lo que dicen esos filósofos y demás, pues eso lo dicen ellos. Pero yo digo lo que yo pienso y lo que yo he vivido en la experiencia que disculpe, a mí me faltó decir algo. Es que se me pasó. Nada más, si quieres, Sí, ahorita claro, me nada al más final. dos personas, ¿no? Sí, Yo también quiero. Ana y... Ok. ¿cuál es tu nombre, perdón? Jacob. Ah, ok, Ana y Jacob. Ana, Jacobo y Olivia. ¿Sale? Porque ellos no han participado. Pero ya, sí. Sí. Bueno, yo también quería decir con respecto a lo que decías tú de la educación y retomar eso. A mí no, yo crecí, jamás me sentí reprimida, pero al mismo tiempo no tenía información. Y ya después, bueno, sigo percibiendo a pesar de que ya he madurado un poco, he tenido mis propias experiencias, he liberado un poco más todavía, percibo en mí ciertos prejuicios y un cierto rechazo a la erótica. Por ejemplo, a mí ver a una mujer vestida con ropa ajustada, no sé si ya tengo eso de educación en mi cabeza, yo siento un rechazo, eso es vulgar o cualquier cosa que provoque ese cierto erotismo, para mí provoca rechazo.
y la forma en como yo he descubierto que me he liberado un poco de esos prejuicios que tengo, que igual inconscientes, porque yo nunca sentí que me educara mal ni nada, ha sido por medio de la lectura. Yo descubrí en novelas, en cuentos que leía, cosas que yo jamás pensé que existieran. Entonces, y lo bueno es que jamás me dijeron, no agarres ese libro, no sé qué. Todavía en la escuela me decían, oye, ¿tú qué estás haciendo leyendo esto? Pero bueno, para mí esa ha sido una forma también de liberación y ya veo cosas y realmente no me sorprenden, como yo creo que hace unos años sí lo hacían y pues nada más recalcar eso, que para mí esa es una forma de librarme de esos prejuicios y de acercarme más también a esa parte erótica y no rechazar. Muchas gracias. Yo quisiera decir algo, ¿no? Porque se me hace interesante lo que dice Ana en cuanto a que dice, bueno, si veo una persona, una mujer con ropa ajustada, me parece vulgar, ¿no? No me parece erótico, me parece vulgar. Y es que pareciera que haya incluso un estereotipo de lo erótico, ¿no? Entonces pareciera que entonces alguien que se viste así es erótico, cuando a lo mejor no es cierto y tú lo estás probando, ¿no? Para mí eso no es erótico, ¿no? Dices, otras son las manifestaciones que tú buscas como erótico, que es lo que nos manifestaba luego en los posts de José y hace rato en su intervención, ¿no? Gracias, Jacob. Bueno, pues yo quería comentar que mis papás no son de aquí, de San Luis Potosí, pero yo aquí nací y realmente yo aquí he vivido toda mi vida. Y a mí me da la impresión que en San Luis Potosí el erotismo es excitante, pero a la vez es frustrado por lo mismo. Pero yo no me baso mucho, como dicen, así como decían que Freud, y que si tu infancia es así, así va a ser en el futuro. Yo creo que ya llevamos una carga cultural desde hace mucho tiempo que nos ha llevado a ser como somos hoy en día, pero bueno, también se me hace muy interesante eso que decían de definición del erotismo, que uno comparte, uno empieza con el exterior, uno como individuo siente el exterior, y sí creo que eso es muy cierto porque creo que puede haber erotismo con objetos y como con ver cosas. Sí, con una experiencia estética, que estar frente a algo que te traslade, no a estar ensimismado, sino a tratar de estar más en la experiencia, en lo otro, en aquello que tal vez no podemos nombrar aquí y que te separa, ¿no? De esto. Sí, no creo que sea sexual. No, seguramente. Pero, bueno, eso ahí se me olvidó lo que quería decir. Bueno, me llamaba mucho la atención lo que ella decía, que a veces las mujeres, o sea, que cae de las mujeres, qué es lo que ellas quieren en el sexo, qué es lo que ellas disfrutan. Y cuando yo tengo la duda si realmente sepan, o quizás no saben porque no se lo preguntan, porque nunca siempre hubo como ese tabú en la familia. Porque yo sí he notado eso en mis amigas y en ciertas mujeres que, por ejemplo, a un hombre si le preguntas qué te gusta del sexo, casi saca su lista y ya trae. Pero la mujer no, la mujer se pone a pensar. Y hay mujeres que sí saben, porque ya tienen mucha experiencia o porque por razones de la vida ellas han experimentado desde muy jóvenes, han tenido sexo desde muy jóvenes y ya te dicen y te hablan con bastante facilidad. Y por ejemplo, yo también vengo de una familia muy conservadora, que nunca me dijeron nada, pero tampoco no me dijeron está mal, o sea, simplemente no me dijeron nada. Y realmente yo solo fui descubriendo todo y yo solo fui teniendo mi erotismo desde que era chico y por ejemplo podía ver la reacción de mi mamá, que mi mamá quizás sí era un poquito como poner límites y tabús de como que no, eso no. Y veía que a mi papá no le importaba, entonces tenía como esa división. Y de hecho ahora que ella menciona esto de las mujeres me pongo a pensar, porque mis papás ahorita ya están separados, y al ver a mi papá, que también viene de una familia tan conservadora, me doy cuenta que él no es conservador y que él está abierto a muchas posibilidades. Y me doy cuenta de mi mamá que todavía se sigue como, o sea, está saliendo poco a poco, pero todavía se cubre mucho y todavía tiene muchos tabús y así. Y bueno, yo recientemente he pensado que es importante que uno
tenga como una especie de liberación pues erótica, porque creo que nos hace más relajados en la vida, nos hace más tolerantes, nos hace tener una perspectiva más amplia al saber que eso no está, o sea, que eso no está mal, que uno tiene la idea de que está mal hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que dentro del sexo también hay muchos tabús, entre las parejas siempre hay muchos tabús, que uno quiere una cosa y el otro se espanta y para uno es natural o cosas así. Y también creo que en San Luis, quizás la gente no lo dice, pero a la gente realmente, como todos, nos gusta y tienen también sus fetiches que se van desarrollando quizás por esa prohibición. Y bueno, pues eso es todo. Es como yo veo. Muchas gracias. Sigue Olivia y luego sigue Noemí. ¿Perdón? Sigue Olivia y luego sigue Noemí. Olivia, Noemí. Perdón. Bueno, Muchas gracias. a mí lo que me faltó decir hace rato es el hecho de que comentaba hace rato la jovencita, de que muchas mujeres no liberan su erotismo personal, ¿verdad? Yo siento y creo que una de las causas por las cuales la mujercita no libera su erotismo personal es precisamente porque son mal juzgadas por el hombre que aman. ¿De qué? De decir, eres una tal por cual. No es que la mujer no quiera liberarse, lo que pasa es que eso le impide el hecho de que el propio ser amado la juzga mal, ¿verdad? Yo siento y creo que por ahí se deriva una pequeña causa, ¿verdad?, por la cual la mujercita no libera su erotismo, ¿verdad? No, por ejemplo, en el caso, yo soy mujercita, ¿verdad?, y a mí se me gustaría que ustedes, que son caballeros, me digan si yo estoy en lo cierto o es incorrecto lo que digo, ¿verdad? Nosotros en este país, el mexicano, la verdad, desea una mujercita que se libere, sí, pero de repente no quiere que se libere eróticamente. O sea, como que siente una cierta inseguridad de la mujer. Y también igual la juzga mal. Aquí, no sé, como que está un poquito incongruente el hombre, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo digo porque yo tengo muchas pláticas con infinidad de mujercitas, ¿verdad?, y me hacen saber las situaciones de intimidad que a veces sucede. Y llegamos a esa conclusión, ¿verdad?, de que no se liberan porque el hombre que se supone, ¿verdad?, que las debe de respetar, de amar y todo, en lugar de sentirse complacido, se siente mal de que ella haya liberado su erotismo. No sé qué respuesta tengan ustedes, que son caballeros, ¿verdad? No. Si quieres, ve con Noemí, si quieres. ¿O no quieres contestar? Bueno, antes de contestarte, me gustaría que hablaran de mí. Después, señor. No te preocupes, habla tú primero. No. No tengo ningún problema. ¿Me machas? Sí, adelante. Yo creo que en ese sentido los hombres somos muy imbéciles. Yo creo que hay un dicho, ¿no? Que tenemos unas putas en la cama y unas damas en la mesa, ¿no? Hay una necesidad por tratar de saciar ciertas necesidades que, si son saciadas, nos asustan, ¿no? Entonces, ok, sí queremos esto en un momento dado y sí queremos esto en otro momento dado, pero si esto es saciado, o sea, si realmente ella es o tiene un muy buen desempeño en la cama, ¿qué tanto posibilita que sea una dama en la mesa? Entonces, yo creo que, y no por seguir la corriente al señor que vino, pero yo sí siento que hay una doble moral, porque cuando estamos con algún tipo de saciedad en un punto de nuestras necesidades, viene otro donde dice, híjole, ok, ella es buena en esto, pero no sé, a mí en un momento dado de mi niñez me entró esa duda, ¿no? Con muchas novias, puta, qué buena es en este rollo, pero ¿será buena solamente conmigo
o inseguridad, ¿ves? O sea, pero cosas de niños. Pero son cosas de niños que yo creo que si no vas entendiendo bien, o sea, si no vas tratando de dilucidar, se quedan. Y en un contexto potosino yo creo que no solo en los hombres, porque en los hombres yo creo que es muy marcado, pero en las mujeres, que es más silencioso el desarrollo sexual de ellas, al menos para los hombres, yo creo que sí influye mucho la cosmovisión, ¿no? Y las necesidades de un hombre, yo creo que son las necesidades de un hombre. Y él las tendrá que satisfacer como pueda. Las necesidades de una mujer no deben de ser darle gusto al hombre. Al menos es lo que yo creo. O sea, sí siento que las necesidades de una mujer también deben de responder a eso, ¿no? A las necesidades de la mujer. Si las puede satisfacer el hombre o no, pues bueno, ya será problema de otra cosa, ¿no? Pero sí, yo creo que está muy marcado esto de la mujer tiene que hacer lo que el hombre quiera, ¿no? Y yo no creo que en ningún momento dependa de eso. Yo siento que tanto el hombre tiene necesidades como la mujer, y en un contexto potosino, y me perdonarán todos los niños de aquí, pero sí, al menos en mi caso, en una juventud, sí somos muy imbéciles, muy imbéciles. Yo creo que esto incluso se puede también ver de otra forma. Decimos que debe haber algo ya establecido para que haya un eros, una erótica, ¿no es así? Es decir, aquí ya estamos, decimos aquí ya que hay una cualidad estética, digo erótica, es decir, hay algo que es más erótico que esto o menos que esto, ¿no? Y bueno, si decimos que ya hay una erótica que ya está establecida en una sociedad, yo creo que pueden suceder dos casos en esta sociedad. Uno de ellos es que la sociedad construya la erótica y que por lo tanto esta sociedad tenga el total control de esta erótica. Lo otro que puede suceder es que la erótica maneje a la sociedad. Entonces, de esta forma, este fenómeno pues de una forma u otra manipula a la gente, que yo creo que es el caso que aquí vemos, ¿no? Es decir, cómo el hombre tiene esta inseguridad a través del eros de la mujer. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿En qué estado se encuentra San Luis? ¿En el estado en que la sociedad maneja y hace su erótica de acuerdo a lo que esta sociedad necesita, o la erótica maneja a esta sociedad? No sé ustedes qué piensan. ¿Quién iba? Va Noemí, y ahorita vamos con el señor, y después Olivia iba a hacer algo. No, yo me gustaría hablar. Perdón. Va. Bueno, en lo personal, señores, yo también me considero un ignorante, pero ya lo diría la eminencia Albert Einstein, todos somos muy ignorantes, nada más que de diferentes cosas. Entonces, yo sí, soy totalmente ignorante de un mundo, y pues como Sócrates, yo solo sé que no sé. Y bueno, sí, para contestarte a lo que me estabas comentando hace rato, creo que no hay mejor receta para quitarte todos esos prejuicios que el pluralismo. Yo no tenía ni idea, o sea, hasta mi juventud, hasta mi mediana pubertad, no tenía ni idea de la existencia de la homosexualidad. O sea, podría decirte que hasta en mi niñez viví todo el tiempo atormentada creyendo que ellos eran diablos y que me iban a robar el alma y cosas por el estilo. Porque eso fue lo que en mi educación rígida cristiana católica me enseñaron a creer, que estaban pervertidos y corrompidos y chalala. O sea... ¿Y qué era enfermedad eso? Sí, que era una enfermedad. O sea, yo en mi vida le podía llegar a preguntar, oye mamá, vi a dos personas besándose en la calle. No, hombre, así me iba. Entonces, yo creo que en mi pubertad tuve una experiencia un poco pues dolorosa personalmente, porque pues a mí me tocó conocer a la homosexualidad de una forma muy horrorosa. Uno de mis primeros novios me confesó que era homosexual y que andaba conmigo para tapar su homosexualidad. Entonces, por eso yo hablo de esta doble moral, porque considero que también es miedo por parte de los hombres a perder su hombría, a perder el estatus, el rol social que manejan.
Y pues yo la verdad viví mucho tiempo también, precisamente dadas las circunstancias, porque considero que el contexto es muy importante, el contexto en el que te desarrollas. Viví aborreciendo mucho tiempo a los homosexuales, pero luego de ese periodo como de luto tras el rompimiento de una relación personal, pues yo aprendí a confrontarme con diferente tipo, pues ahora sí que de espécimen de humanidades. Porque, sí, porque tanto digo, sin ofender, me refiero por la pluralidad y por la diversidad, no solo por la homosexualidad, porque yo en mi vida, jamás en mi vida, desde pues, ni siquiera me hubiera llevado con una lesbiana, nunca hubiera hablado con un homosexual, nunca hubiera hablado con una persona indígena, jamás hubiera hablado, porque desde mi perspectiva, desde la educación que yo tuve, eran aborrecibles y eran como, de eso no se habla. Entonces, a partir de ese rompimiento tan personal que yo bien pude haberlo tomado como arma para decir, no, pues estas aberraciones no las quiero en mi vida, yo me acerqué y empecé a confrontarme con un mundo que, pues, o sea, ni idea de que coexistía conmigo, o sea, yo jamás. Entonces, la pluralidad me abrió los ojos y me quitó ese prejuicio de que, ay, son perversos, no, o sea, tienen tanta dignidad como yo, como lo tendrá cualquier persona. Yo creo que a partir de eso fue que me empecé a mezclar con cierto tipo de tribus urbanas. Les puedo decir que en mi haber tengo amigos de todo tipo, o sea, desde tribu urbana de Arqueta hasta otaku o lo que se imaginen, de esas cosas que pasan extrañamente, y yo considero que han enriquecido tremendamente mi vida, porque de no ser por ellos, yo no sabría ni la mitad de las cosas que yo sé. Entonces, cuando yo era niña, yo nunca le preguntaba a mi papá, oye papá, pues la verdad es que quiero saber de relaciones sexuales. No, jamás. De hecho, o sea, si yo le preguntaba a mi mamá, o sea, yo nunca supe nada de reglas y esas cosas, hasta muy entrada ya en la secundaria, que pues así en mis clases de biología y anatomía y cosas por el estilo, pues uno fisiológicamente pues está ahí descubriendo desde el punto de vista científico. Pero yo recuerdo muchísimo este lenguajito que tenemos nosotros los mexicanos del albur. La típica clase de biología donde te están enseñando el miembro fálico masculino, donde ja, o sea, lo tiene chiquito, ja, y era una risa terrible porque al maestro, o sea, pues hasta lo abochornaban, o sea, se cohibía todo y pues ya no nos podía dar clases, que llegada la hora de biología, ya nos advertían, nada de reírse, nada de risitas tontos, no sé qué, o sea, ante todo, antes de llegar a la parte sexual, la advertencia y la sentencia de que si te ríes, pobre estúpido. Pero yo creo que también tiene mucho que ver pues con que nosotros mismos no exploramos lo que somos. O sea, yo le puedo preguntar a la mitad de mis amigas si conocen sus zonas erógenas y hasta les va a dar vergüenza y me van a decir, ay, pero ¿por qué me preguntas así? Eso es más como con mi pareja. Yo no le veo nada de malo al sexo siempre y cuando sea con protección y con cuidado, porque yo lo que realmente encuentro, pues no sé, como un poquito de resistencia, es que las personas tengan sexo así como, ay, buenas tardes, como el saludo, qué bonito, mire usted, porque es como que generamos un ambiente pues ya nocivo para la sociedad. O sea, ¿cuántas jovencitas no tenemos ahorita de 17 años que ya salen embarazadas? De 12 años iniciando pues la primaria, terminando la primaria, iniciando su adolescencia. Es increíble cómo hasta cierto punto de vista que esté tanta la apertura mental te llega a corromper de cierta forma en la que ya, o sea, te quita todo, te priva pues ya de las salidas, te priva de tu juventud. Entonces yo no le encuentro ningún problema siempre y cuando de preferencia sea con una sola pareja, precisamente pensando en la otra persona y pensando en tu seguridad, por todo este tipo de condiciones humanas que se dan en la vida actual, como las enfermedades sexuales, los embarazos no deseados. Creo que no tiene nada de malo, al contrario, así como dice aquí el compañero Jacob, si las parejas tuvieran pues sexo más seguido, no se divorcian. Yo creo que no habría tantos divorcios. O sea, yo no creo que las mujeres o los esposos estén tan insatisfechos como para salir a buscar a otros lados. O sea, necesitan algo que, como decía Nacho, pues les sacie esa necesidad humana, física y natural, porque digo, los leones,
todas estas cosas que se dan en la naturaleza, los perros. O sea, yo me acuerdo cuando iba en la calle, iban los perros y estaban en celo, mi mamá me tapaba los ojos porque no quería que viera cómo se relacionaban inclusive los animales pese a que era natural. Entonces yo tengo esos recuerdos de cuando era niña, pero ahora sí que, vamos, me llama mucho la atención ahorita un comercial que sale un papá preguntándole a un chavo, no sé si lo hayan visto, que qué piensan sobre las relaciones de la adolescencia y que no sé qué, antes del matrimonio, y que el chavo le contesta, pues que eran más frecuentes antes de que se terminara el noviazgo. Y es precisamente por lo que yo encuentro esta doble moral, porque la esposa es la mamá de los hijos. A la mamá de los hijos se le respeta. Ya no es la amante, ya no es objeto de deseo, deja de ser mujer. Pierde su condición de mujer y pasa a ser un mueble más de la casa. Entonces, creo que ahí se encuentra mucho de la insatisfacción principalmente, yo lo veo desde las mujeres, no sé qué ustedes opinan, varones, pero pues yo como mujer es lo que alcanzo a percibir entre mis amigas, entre las mamás de mis amigas, entre mis conocidos y mi círculo, en que yo digo, bueno, o sea, las esposas son tan cariñosas con los maridos y las atienden y ya tienen todo bien planchadito, pero se buscan al amante para que les satisfaga todos esos deseos porque su propia esposa no los puede cumplir, porque no sé, precisamente están esos tabúes, o sea, el sadomasoquismo, que igual digo, es algo que es así, está pervertido, y este tipo que piensa o no sé qué. Por ejemplo, yo aún así como objeto personal he querido algunas veces entrar a una sex shop. Nunca he entrado a una sex shop, pero por mis prejuicios personales no lo he hecho, y es algo que llevo mucho tiempo como queriendo así me da como curiosidad, o sea, más que nada, o sea, fuera del morbo y de todo lo que pueda llevar, me da curiosidad, o sea, sobre todo porque había leído, por ejemplo, que años atrás, en décadas anteriores, por ejemplo, a las mujeres se les llamaba histéricas porque supuestamente tenían algo como contenido en el cuerpo y lo tenían que dejar salir, y entonces así surjan los consoladores femeninos, para llegar a que se desate toda esta como frustración femenina y pues que se desborde de esa manera. Y pues no sé, o sea, creo que mucho tiene que ver con eso, con la infelicidad social. Digo, tampoco voy a que al fomento y sí, todo el mundo tenga sexo con todo el mundo. No, o sea, es como más, preferiría que el encuentro fuera más íntimo, más a mi manera de pensar. Pero si hay quien gusta de hacerlo público, adelante, bien recibido sea, no tengo ningún problema con ello. Pero por cuestiones más de salud y por el bienestar tanto mío como de mi pareja, sí considero que es más apropiado tener una sola pareja sexual. Y pues no creo que si tanto una persona como la otra está feliz y consciente de lo que quieren hacer, o sea, si se le antoja leer el Kama Sutra y ¿sabes qué, mi amor? Hoy vamos a aventarnos cada una de las posiciones del Kama Sutra, adelante. Precisamente el Kama Sutra fue inventado para eso, para, pues, en la cultura hindú, para, pues, no sé, para realizar estos rituales como de amor, porque no solo es sexual, no es solo de placer, es de comprensión, y como bien sabemos, las mujeres no son tan físicas, son más sentimentales, más emocionales. A una mujer le entras por el oído, no por otro tipo de cuestiones fisiológicas. A un hombre, como bien lo comentaban ahorita, es más así de atractivo visual, es natural. De hecho, yo te comentaba a ti otro día, Rodrigo, que había un documental que se llama El cuerpo humano enamorado, de la BBC, donde platicaban todas estas cuestiones de por qué los hombres se fijan en determinadas mujeres. O sea, por ejemplo, que el hecho de que una mujer tenga cintura pequeña y caderas anchas es idóneo para que un hombre se fije en ella, porque significa que puede tener hijos muy fácil. Todos sabemos que pues, el canal de parto para una mujer con caderas anchas es más fácil, y pues bueno, o sea, desde la naturaleza se vienen marcando estos estigmas, o sea, también esa parte de la espalda en forma pues, como de espalda ancha y cintura un poco más pequeña, de este dorso invertido,
es también muy atractiva para las mujeres porque significa que tiene una condición atlética. En cambio, si tú ves a un hombre obeso, no te llama tanto, no te inspira tanto. Ya valimos. Es una forma como de diversidad, bueno, yo no sé. Es una forma como de diversidad sexual, porque el humano instintivamente no deja de ser animal. O sea, es un animal que es racional, ¿verdad? Porque a veces sale un animal. Entonces, yo creo que es un instinto natural. O sea, por ejemplo, también de los rasgos faciales del hombre. Un hombre que tiene los rasgos faciales, pues muy finos, muy así como aterciopelados, hasta cierto punto como de niña, es un hombre perfecto para casarse, para una mujer. Porque esa persona le va a garantizar una estabilidad emocional, una estabilidad que pues desde el sentido de vista, desde el punto de vista que una mujer le entran por el oído y no por lo físico, le va a garantizar que sea más comprensivo, que tenga desde los rasgos faciales. Aunque no quiero decir que no haya uno que otro embustero que se vista de oveja cuando es lobo, pero bueno, desde el punto de vista, o alguien que tiene las facciones muy toscas, que es una persona como más ruda, le garantiza hijos sanos a la mujer y por eso se fija en ese tipo de personas. Sí, está un poco ligado al contexto biológico que nos decía Nacho, pero no es precisamente lo que marca el punto de partida, no lo esencial, en tanto a las mujeres, la mayoría de las mujeres, y en mi experiencia personal, a las mujeres sí las conquista un hombre inteligente, un hombre que le sepa dar ese apoyo, ese soporte, porque en particular las mujeres mexicanas son súper inseguras. Las personas más inseguras que yo haya conocido, por eso se fijan en el príncipe de novela, oh, sálvame, no sé qué, aunque el príncipe la vaya a maltratar y la vaya a meter debajo de la cama mientras le traiga la amante encima de la cama. Entonces, creo que es más por esa inseguridad femenina, o sea, que nosotras mismas nos sentimos muchas veces menos que los hombres y nos menospreciamos, porque mientras un hombre, por ejemplo, anda con muchas mujeres, es un cabrón. Y si una mujer anda con muchos hombres, es una puta. ¿Por qué? O sea, ¿qué de diferencia hay en el mismo hecho? Es exactamente la misma sensación de actos. O sea, no le encuentro mucha diferencia desde mi perspectiva. Pero la sociedad mexicana, validada en esto de que lo privado es privado y pues lo público es público, y todo mundo tenga una cara feliz afuera y aunque adentro te esté llevando la fregada, como ya lo dice el dicho, o sea, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, pues eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Yo creo que vamos a pedir yo creo que dos opiniones para tratar de cerrar el tema. Pueden decir lo que quieran acerca del tema o lo que quieran acerca del taller. Siempre les invitamos que participen personas que menos participaron en el taller. ¿Quién nos apoya? Dos personas. El señor quería hablar hace rato. El señor es una. Yo nada más quiero decir que la introducción me pareció bien. ¿La qué? Sí, porque mientras estaban diciendo todo eso, estuve pensando demasiadas cosas y eso me gustó. O sea, que me pusieron a pensar y las preguntas y todo eso. Gracias. Bueno, podemos concluir con lo siguiente. El problema que hay con respecto a este asunto está derivado del interior del el pecado. Eso como cosa fundamental. Esa es una. Otra. Desgraciadamente, dentro de los patanes machistas que se ha manejado y se sigue manejando, para el patán machista, todas las mujeres son putas, menos su mamá y sus hermanas, ¿verdad? Y su mujer debe ser una santa. Esa es la síntesis, ¿verdad? Entonces, la realidad es que la única forma de zafarse, la que está metida en ese problema, y el que tenga una poquita de más luz y conocimiento, es por medio del diálogo entre las parejas. Cosa que es muy difícil porque, como yo les decía, si tú llegas a un medio donde la gente es conservadora, difícilmente tú vas a dar opiniones en las que hay alguna coincidencia, porque hay un rechazo inmediato. O sea que ese es un problema en el que solamente cada uno de nosotros, por medio del conocimiento, por medio de la razón, en cuanto a la información que tengamos,
Nosotros podemos ubicarnos en una situación que nos permita solucionar el problema. Yo quiero terminar con algo, no sé si... ¿tú? Adelante. Bueno, pues, yo no soy de aquí de San Luis, yo soy del DF. Yo creo que, por ejemplo, aquí así es como más tabú la situación católico. Y, por ejemplo, allá no, allá somos un poquito más abiertos, más liberales. Que no digo que todos, ¿verdad? Sí, hay también la... ¿En dónde? ¿Para allá dónde? En el DF. Distrito Federal. No, es otro mundo por allá. Entonces, sí somos un poquito más abiertos, ¿no? A este tipo de pláticas. No todos, porque por ejemplo en mi familia, mi mamá era muy abierta, platicaba con nosotros cualquier duda desde chiquitos. Y mi papá no. Tengo puras hermanas, entonces mi papá como que eso de que sentarte y hablar contigo de relaciones, pues no, ¿verdad? Era más mi mamá. Sin embargo ahora como que él ya cambió, él ya puede sentarte y hablar con él sin ningún problema. Incluso hasta te dicen cuídate, ¿no? No tampoco te dicen dale, va, córrele, pero sí te dice cuídate. Entonces yo veo que empieza desde la familia, ¿no? Si tú, por ejemplo, a tu hijo, a tu hija le dices, no te andes agarrando ahí, porque yo lo vi con mis abuelos, eran del pajarito, ¿no? Para los hombres, cuando tienes un nombre y es pene. Entonces si tú le empiezas a decir a tus hijos, mira, es pene y es vagina, pues va a crecer con esa amplitud, ¿no? Y esa apertura hacia el mundo. Y se va a ir alejando de los tabús. Bueno, y por ejemplo, yo pienso que el erotismo pues es como que donde tú lo quieras ver, porque tanto nos puede excitar a mí, no sé, una taza de café, como ver a un hombre ahorita en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y para los hombres, pues no sé, ver a una mujer simplemente pasar y caminar y le puede excitar, o verla ya en un baby doll, ¿no? O sea, son cosas que tú lo vas a medir, ¿no? Y es algo muy tuyo, es algo muy personal. Entonces creo que cada quien tiene como sus formas, sus estilos para poder decir esto me excita, esto es erótico para mí. Sin embargo, a lo mejor creo que hay una línea muy delgada entre lo erótico y lo vulgar. O sea, puedes vestirte muy, muy sexy, pero yo creo que si ya te abres tantito más la blusa, un centímetro más, ya para la demás gente es vulgar, ¿no? Entonces, yo siento que es una parte muy importante del ser humano, lo erótico, es algo muy exquisito, que se disfruta lentamente, ¿no? Y para llegar a un clima. Bueno, yo me gustaría compartirles, no sé cómo está mi tiempo también, porque muchos están ahí estacionados y todo. Yo les quería, pero como se alargó un poco el comentario, sí, bueno, sí me gustaría recalcarles, si gustan en la próxima ocasión, que sí sean más concretos. Sería genial porque así todos podemos. Incluso espero no alargarme en ese sentido, ¿no? Mi experiencia no tiene que ver con lo sexual implícitamente. Una vez le contaba a Fabiola que venía yo de una, no me acuerdo si era de una clase en la noche, cuando en la esquina de mi casa se me acercó una chava y me pedía que si le echaba una mano, ¿no? Bueno, ¿una mano? Una mano bien, ¿no? O sea, una ayuda. ¿Cómo? No, espérate, no. Y en ese sentido, me pedía que le ayudara a encontrar a su banda, ¿no? Estamos hablando de una chava como unos 16, 17, 18 años. Muy guapa, por cierto, vestida rockeramente, ¿no? Rockeramente. Y en ese sentido, yo estaba en la prepa cuando pasó eso. En ese sentido, a mí me estaba pidiendo que le ayudara a encontrar con unos andadores que están por la UPA, que están así. No sé si algunos conozcan los andadores de la UPA. La unidad Ponciano Arriaga está por la Vía Naya. Estamos hablando de esos lugares ya para llegar a la Vía Naya. Son andadores chiquitos, que le ayudara a encontrar su banda, ¿no? Por un lado, me excitaba en el sentido de la adrenalina, en el sentido de lo prohibido, ¿no? Lo de que, o sea, algo que me impulsó. Y por el otro, me preocupaba porque yo decía, China, esta vieja me va a llevar a un lado y ahorita
me van a madrear y todo, ¿no? Me van a asaltar. Yo llevaba mi celular, llevaba dinero. Incluso acababa de comprar una chamarra también, rockerona y todo. Y dije, bueno, pues va. O sea, estaba a la esquina de mi casa. En ese sentido, la acompañé a su lugar, no encontró a su banda ahí y estaba preocupada que por qué la habían dejado. Y todavía ahí me vuelve a pedir que la acompañe a otro lado donde se juntaban. Dentro de mí volvió el sentimiento, cuando iba llegando, iba el sentimiento de excitación. Cuando llegamos y no encontramos nada, se frenó, como yo les decía, y ya no había sentimiento, ¿no? Erótico. Pero vuelve cuando me vuelve a pedir que la acompañe, dije, bueno, va. Y la acompaño allá por el Reyesito, al frente de la unidad deportiva de la Autónoma, atrás de esas calles. Y una se para y me dice, no, aquí tampoco están porque era como un baldío donde se juntaban a fumar droga. Y me dice, no, pero ahí hay un departamento que nos juntaba hasta la madre y media, ¿no? Y pues por la misma calle, yo iba caminando con ella, y en eso, pues sí, en una casa estaban así oscuras, y había güeyes con chelas, como 7 hombres afuera tomando, y se oía música, pero el cuarto era como una habitación así, estaba completamente oscuro, y por eso se me vino a la mente más por estos cuartos oscuros. Entonces ella corrió a ver a su amiga, y yo así de, chingos, me dejó solo ahí caminando, y dije, qué pendejo fui. Pero ahora empezó otra excitación de meterme a esa pinche casa, saber qué había. Y entonces me metí a la casa y yo vi, por ejemplo, se alcanzaba a ver con la luz de la luna y la luz de la calle, algunas cosas pequeñas, ¿no? Algunos fragmentos de la realidad ahí. Unos güeyes drogándose, hombres con hombres besándose, mujeres con mujeres besándose, y en medio de la habitación incluso había como 3 parejas haciéndolo, o por lo menos fajando, ¿no? Y obvio olía totalmente a mota, olía totalmente a caguama o lo que sea. Entonces, sí, entonces ese momento a mí se me hacía erótico, ¿no? Es una experiencia que me gustaría compartirles, que no tiene que ver implícitamente con lo sexual, porque realmente no esperaba un favor sexual de la chava, ni siquiera llegarle así, pero sí como la excitación de saber la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Mande? ¿Saliste ileso? Sí, fíjate que todos pedos, todos drogados, yo salí de ahí yo ileso. Bueno, me pues llevé era susto. una experiencia que les quería compartir en torno a una experiencia erótica que yo pude apreciar. Sí, nada más me gustaría agregar que se cumple, ¿no? Esto con lo que empezaba Nacho, ¿no? O sea, es dejar de ser para formar parte de lo otro, ¿no? Y eso hiciste, o sea, finalmente Víctor deja de ser quien es y se une a eso otro que es desconocido. Y la emoción y lo erótico está en juntarse a eso que no existe, ¿no? Y que luego ya no sabes ni qué es, ¿no? ¿Qué carajos fue? ¿Y con quién? Que la única manera que tienes de expresarlo es narrarlo como una anécdota. Narrarlo ¿no? como una... O sea, no lo puedes conceptualizar, no puedes decir fue esto. ¿Comentar algo? Algo nada más. Ya, perdón. Nada más quería decir que creo que también es muy importante ser valientes y preguntar. Yo creo que, por ejemplo, mis papás nunca me dijeron nada y yo tampoco pregunté nada. Y yo creo que si hubiera preguntado, si hubiera obtenido respuestas y quizás las cosas hubieran sido diferentes. También, por ejemplo, yo creo que, no sé, preguntar y preguntar hasta que realmente los fuerces a romper los tabús. Y también con tu misma pareja, tener valor de decirle, ¿sabes qué? Eso no me gusta esto. Porque yo creo que también por ahí no se dicen esas cosas y llega un punto en que el problema base se olvida y ya causa estragos. Entonces creo que es muy importante tener el valor de ir rompiendo los tabús que realmente no son malos, ¿no? Y creo que eso es muy importante para el erotismo. Gracias. ¿Rodrigo? Sí, yo solo me quedé al final con una duda. Yo creo que al final sí existe una dualidad entre, en cuanto a lo erótico, existe una dualidad entre lo biológico y lo cultural. Lo que me lleva a un argumento. Quizás lo erótico se construye a partir del instinto humano de lo sexual. No sé si alguien esté bien con eso o no, pero bueno, esa sería mi conclusión en el tema, aunque sigo con la duda. Ok, el eros es más de lo biológico, es más de lo cultural, es una construcción que se interrelaciona entre estos dos elementos, o qué es finalmente, ¿no? De dónde viene, de dónde se origina y de
de qué forma se hace, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi conclusión final. Es una duda, pero bueno, eso es todo de mi parte, nada más. No es una respuesta, es una duda, más que nada. Una duda categórica. Bueno, yo quisiera recordarles que empezamos con un autor que se llama Georges Bataille. La cuestión de él es decir, ¿saben qué? En la experiencia erótica hay un rompimiento del principio de individuación y dejamos de ser nosotros mismos para hacer otra cosa. Yo siento que dentro de las posibilidades que ofrece el autor hay ciertas reflexiones profundas, tanto para la felicidad como para la erótica. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, yo pienso que este sentimiento de absolutos como son la felicidad o como son una experiencia erótica salen de nuestras posibilidades narrativas y de lenguaje. Dicho esto, nosotros tratamos de contextualizar todo en un contexto potosino y yo creo que lo aterrizamos muy bien, ¿no? Cada quien habló desde su experiencia y bueno, quedó en claro que hay muchos prejuicios, perjuicios y limitaciones frente a una posibilidad que no debería de ser tan limitada o tan acotada por una sociedad que tal vez tampoco nos interese mucho, ¿no? En ese sentido. Yo quisiera agradecerle su asistencia a la segunda sesión del Café Filosófico en el Fauno y les pediría que nos diéramos un fuerte aplauso. Fuerte aplauso.